En este video solo vamos a explicar cómo se escriben en forma polar, porque vamos a tener que sumarlos gráficamente. La forma cartesiana se utiliza para sumarlos analíticamente, sin tener que graficar o usar instrumentos como reglas, escuadras o transportadores. Y vamos a ver lo interesante que es que al hacerlo de dos formas diferentes nos dé exactamente el mismo resultado. Ya vendrá en ustedes el juzgar cuál será más fácil. Vamos a empezar pues. Empezamos con un ejemplo que dice así. Un pirata quiere esconder su tesoro, por lo tanto tiene un mapa que lo dejó en una botella flotando. Entonces un aventurero se encuentra en la botella y lee las siguientes coordenadas. Dice que el tesoro se encuentra 20 kilómetros al norte, anotamos nuestro primer dato, 20 kilómetros al norte. Podemos ver que encontramos dos valores que nos indican su distancia y su posición, lo cual sería un vector. Luego nos dice que desde este punto tienes que caminar 35 kilómetros, 60 grados al norte. Disculpen, al noroeste, algo muy diferente al norte. Y nos piden que busquemos el desplazamiento o delta X resultante. Ahora, ¿cómo empezamos este tipo de problemas? Como siempre, en este tipo de problemas siempre se empieza con el plano cartesiano. Traten de hacerlo lo más derecho posible. Nos fijamos en nuestro primer vector. Nos indica 20 kilómetros al norte. Tendremos que poner una escala. Digamos, cada centímetro, en este ejemplo de mi regla, cada centímetro de mi regla, aquí podemos observar 10, 20, 30, 40. Yo voy a decir que cada 10 centímetros van a ser igual a cada 10 kilómetros. Esa es mi escala para poder dibujar el vector de la forma más exacta posible. Como decía posteriormente, tenemos nuestro primer vector, 20 kilómetros al norte. Empezamos desde el 0, siempre, y colocamos nuestra regla. Nos indica que son 20 kilómetros al norte. O sea que nosotros medimos desde el 0, medimos 20. Exactamente ahí. Y como podemos observar, son 20 kilómetros en dirección norte. Había explicado en el video anterior que hacia arriba era el norte. Luego, ¿qué hacemos? En este punto, donde acabamos de hacer la marca, vamos a marcarlo con una X. Y sobre esa X vamos a hacer otro plano cartesiano. Con la X en el origen o en el centro. Y vamos a dibujar el siguiente vector. 35 kilómetros, 60 grados al noroeste. Vamos a empezar por la magnitud, que es lo más fácil. Siempre desde el 0. Sabemos que son 35 kilómetros. Si mi escala me decía que cada 10 centímetros de mi regla eran 10 kilómetros, significa que 35 kilómetros van a ser 35 centímetros. Esta distancia. Ahora, necesitamos buscar el ángulo. Para eso utilizamos nuestro transportador en la forma gráfica. Lo colocamos en el 0, siempre, y ubicamos los 60 grados al noroeste. Ya sabemos que el noroeste es el segundo cuadrante, porque involucra el oeste y el norte en la parte superior. Y buscamos los 60 grados siempre desde el eje X. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aquí. Ya terminamos de usar el transportador. Y volvemos a la regla. Borramos por aquí. Ahora dibujamos una línea recta desde el punto hasta mi marca del ángulo con exactamente la misma distancia que nos había dicho el problema, que eran 35. Y finaliza aquí.
Como son dos vectores los que me dieron únicamente, tenemos estos dos, vector 1 y vector 2. Son las dos direcciones que me dieron. Primero fue 20 kilómetros al norte y de ahí 60 grados hacia el noroeste, 35 kilómetros. Ahora, me pedían el desplazamiento resultante. Ahora, ¿qué será el desplazamiento resultante? Siempre el desplazamiento resultante es la distancia en línea recta desde el origen inicial hasta el punto final. Lo vamos a trazar con una línea. Y ese sería nuestro desplazamiento resultante. Ahora, hay que medirlo. Lo hacemos con la regla. Nos indica que son aproximadamente 55 kilómetros. Hay que colocarlo con las mismas unidades. Y ahora nos toca medir el ángulo para finalizar. Y siempre se mide desde el origen inicial, desde el eje X, con nuestro desplazamiento resultante. Lo vamos a medir. Y nos indica que son, como yo dije posteriormente, siempre medimos el ángulo desde el eje X. Entonces empezamos a contar desde el eje X. 10, 20, 30, 40, 50, 90 y seguimos contando y vemos que termina en 110. Ese sería nuestro ángulo final. Serían 55 kilómetros, 110 grados. ¿En qué dirección? ¿Cuál será este cuadrante? Sabemos que este es el primero, este es el cuarto, este es el tercero. Este debe ser el segundo. Entonces, ¿qué simboliza el segundo cuadrante? Se los voy a escribir por aquí de una forma más fácil. El primer cuadrante siempre va a ser el noreste, lo que se encuentra entre el norte y el este. El segundo cuadrante siempre va a ser el noroeste. Y el tercer cuadrante va a ser el suroeste. Y el cuarto cuadrante, el sureste. Por lo tanto, sería 110 grados al noroeste. Gracias por este video.